Entre virtuosas nos apoyamos. Bienvenidas a esta reunión de amigas, donde conversaremos temas relevantes para la mujer. Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir. Este es tu programa Entre Mujeres, junto a Nilda y María Cristina. Hola, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y cada día en este su programa Entre Mujeres, dando gracias al Señor por el día que nos privilegia también de poder juntarnos y de estar aquí nuevamente conversando junto a todos ustedes y queriendo aprender cada día un poco más. Dando gracias al Señor por cada una de nuestras hermanas que siempre están preparadas también para tomar apunte, para poder estar comunicándoles también a otras y compartiendo también del programa. Gracias damos al Señor porque estamos ya en el segundo capítulo en esta nueva serie que hemos emprendido también junto a nuestra invitada Liliana, Más allá del púlpito, la vida de una esposa de pastor. Así que damos gracias al Señor por su vida y por quien nos está también acompañando aquí hasta ahora, quien siempre, nuestra amiga, nuestra conductora también y compañera Nilda Silva. Dios te bendiga, Nilda. Amén. Gracias al Señor damos, María Cristina, por tener el privilegio de poder compartir este espacio entre mujeres, agradeciendo al Señor la fidelidad que Él muestra también, cómo Dios ministra en nuestro corazón y cómo también esto nos va preparando día a día para un servicio mejor. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos como propósito, ¿no? Bendecir a nuestras hermanas en el crecimiento de la palabra, en poder compartir juntas también lo que son estos espacios con el propósito de ser edificadas y honrar y glorificar al Señor de mejor forma. Como tú bien decías, hoy vamos a tener la oportunidad de poder compartir y bendecir al Señor con este tema que estamos viendo, más allá del púlpito, la vida de una esposa de pastor, y específicamente hoy estaremos compartiendo pilares de la iglesia. Y como siempre decimos, nuestra querida y amada y estimada hermana Liliana Llambés será quien nos estará compartiendo acerca de esto y dando gracias al Señor también porque la verdad que estos episodios se pueden nuevamente escuchar a través de las distintas plataformas que tenemos ahí en las redes sociales como Ministerio de Armonía y en nuestra página web armonía.cl, como también a través de Spotify y Apple Podcasts. Para dar a conocer un resumen bien resumido de nuestra hermana Liliana, podemos decir que es casada con el pastor Carlos Llambés, juntos tienen 4 hijos y 10 nietos, por más de 20 años han servido como misioneros, llevando el evangelio a diferentes naciones como República Dominicana, México, Panamá y también ahí específicamente ellos trabajan en la plantación de iglesias. También podemos decir que es escritora, conferencista internacional, consejera bíblica también, mentora de esposa de pastores y por cierto su misión y su pasión también es llevar el mensaje de salvación donde el Señor le envía a discipular. Cuenta con maestría en consejería bíblica, también tiene la oportunidad de, en este tiempo ser candidata para el doctorado en ministerio con énfasis en evangelismo y misiones. Y también podemos decir que ella sirve al Señor, específicamente ahora está en la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia en Hampton Roads, Virginia. Así que decimos gracias al Señor por lo que ella le permite, también por lo que el Señor le permite compartir, y además podemos decir que ella también usa múltiples plataformas y programas de radio y podcast, y también ha escrito devocionales para la Biblia centradas en Cristo y la Biblia Mujer Verdadera. Como también podemos decir que ya la conocimos hace un tiempo atrás con respecto al libro también 7 disciplinas espirituales para la mujer. Así que decimos gracias al Señor por Liliana que está presente también, y en esta hora te saludamos, Lili. ¿Cómo estás? Bendiciones. Muchas gracias, mis hermanas Nilda y María Cristina. Gracias por de nuevo invitarme a estar con ustedes, un privilegio hermoso que el Señor me ha permitido en este tema tan hermoso como el de ser esposa de pastor. Amén, Liliana. Bueno, nosotros vamos a seguir con la entrevista con Nilda, porque la vez pasada estuvimos también comentando contigo y vimos el primer capítulo
que se llama la llamada silenciosa, cuando ha sido llamada a cumplir este rol de esposa de pastor. Y queremos basarnos en este versículo, de acuerdo a la entrevista que tenemos hoy para ti, Liliana, un versículo que se encuentra en Romanos 12, del 4 al 5, y dice así: porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros Amén. tienen la misma función. Así también nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Amén. Y sabemos que la esposa de pastor juega un papel muy crucial en el apoyo justamente del esposo, ofreciendo ánimo, comprensión, ayuda práctica y muchas responsabilidades también en el ministerio. Entonces queremos preguntarte a ti, Liliana, ¿de qué manera apoyas activamente a tu esposo en el rol de pastor? Muy buena pregunta, mi amada hermana, porque eso que dijiste, y primeramente la palabra, porque todo lo lindo de estos programas es que lo sustentamos con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y cómo el Señor nos ha hecho llamados diferentes, y estamos específicamente hablando a ese llamado tan hermoso que alguna nos ha hecho para ser esposas de pastor. Y sí, una de las maneras que he apoyado a través de los años a mi esposo, empezaría con orando fielmente por él. La oración es una forma poderosa de apoyo espiritual para nuestros esposos, dado que podemos interceder por ellos para que permanezcan firmes en la palabra del Señor, tengan sabiduría pastoral, lo que el Señor los ha llamado a hacer, ¿cierto? Y gocen de mucha protección. Y tenemos la palabra del Señor, que el Señor manda a la iglesia a orar sin cesar en Primera de Tesalonicenses 5:17, y es lo que debemos de hacer. También Filipenses 4:6 nos dice que, y en todo con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿qué tal? Agradecimiento por el esposo que nos ha dado en el llamado pastoral, y también estar orando por él. Como segundo, siendo una ayuda idónea en lo cotidiano y en lo ministerial, porque hay veces nos enfocamos que tiene que ser en destello, ¿no es cierto? Y no en esas cosas cotidianas en nuestro hogar, en la iglesia. Así que como esposas de pastor piadosas, debemos de fortalecer el ministerio del esposo al cuidar nuestro hogar primeramente con diligencia, ¿ok? Sabiduría, amor, y permitiéndonos ayudarlos a enfocarse en su llamado. Porque déjeme decirle, un pastor, o como todo esposo, pero como estamos aquí hablando de este tema específico de las esposas de pastor, ¿cierto? Qué tranquilidad es para un pastor cuando está su esposa cumpliendo siendo esa ayuda idónea en el hogar, ¿no es cierto? Pero imagínense si nosotras como esposas no estamos cumpliendo ese llamado de ayuda idónea primero en nuestro hogar, el peso que va a tener ese pastor, ¿no es cierto? Entonces, Dios creó a la mujer, nos creó como ayuda idónea, y la esposa de pastor completamente animamos, fortalecemos a este líder de la iglesia que el Señor le ha llamado. Como Génesis 2:18 nos dice, le haré ayuda idónea para él. Lo otro, Proverbios 14:1 nos manda, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, nosotras como esposa de pastor, aunque este versículo es para toda aquella mujer, ¿no es cierto?, casada, el Señor nos está mandando específicamente a edificar nuestra casa, cómo nosotros podemos ser esa edificación para darle también tranquilidad, paz y esa sabiduría para poder continuar en lo que el Señor lo ha llamado también en su iglesia. Pero, como tercero, animándolo con palabra de edificación. Esto es, no saben, el tiempo que paso yo caminando con el pastor por tantos años, y una de las cosas que yo le decía, como decíamos en el anterior programa, María Cristina y Nilda, anteriormente, ¿no es cierto?, tengo que ponerme cómo era yo también y cómo Dios ha trabajado en mi vida, ¿no? Una de las cosas que yo cuando le decía algo y le pasaba algo que no estaba correcto, yo le decía, te lo dije, y apuntaba el dedo, ¿no es cierto? Te lo dije. Eso no es palabra de edificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el Señor confrontó mi corazón?
porque no es una palabra de edificación. Quizá tú estás allí y no será eso, será otra palabra que no es edificación, pero como hoy en día pasa algo y yo le digo, wow, amor, lo siento, lo abrazo y digo, quiero orar por ti, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir o derribar? ¿No es cierto? Y hoy que me siento con mi esposo a conversar sobre eso, le digo, wow, amor, ¿cómo te sentías cuando yo te decía eso? ¿No? Y hoy nosotros compartimos cuando servimos con pastor y esposa de pastor, diciendo tanto él como yo aquellas cosas que no bendecían nuestra relación ni al llamado que Dios le ha dado como pastor, ¿no? Entonces, animándolo con palabras de edificación. El rol del pastor es un desgaste emocional, hermanas. Lleva desgaste emocional. Las palabras que nosotras damos como mujeres, como afirmación, aliento, gratitud, hermanas. Como esposa que hacemos a nuestro pastor, que es también nuestro pastor, renueva su ánimo. Puede ser una fuente, podemos ser o una fuente de rencilla o podemos ser una fuente como Dios nos ha llamado a ser, de esa mujer de ánimo, recordándole, oigan esto, es importante, como ayuda idónea, recordándole las promesas del Señor y afirmándole su llamado, que es lo que debemos de hacer. Entonces, Proverbios 16:24 nos ayuda con esto. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, la palabra es la que me ha ido ayudando a mí, cada vez entre más la palabra y la oración, a poder ser esa mujer que el Señor quiere que sea como esposa de pastor. Y como último, cuidado del hogar y del equilibrio familiar, siendo un ejemplo de piedad y sumisión piadosa. Una de las mayores formas de apoyo es mantener, como lo decíamos anteriormente, ese hogar como un refugio de paz, hermanas, como un refugio de amor, que cuando tu esposo está ahí, se sienta cuidado y se sienta cuidado también de que están cuidando a sus hijos en las rutinas, en el bienestar familiar. Una mujer que vive con temor a Dios, una mujer que vive en el cuidado espiritual de ella misma, ¿no? Venir a la palabra en la oración. Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la desbarata, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver el Señor que nos manda en su palabra? Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estás sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. Entonces el Señor nos manda que también seamos esas mujeres de sumisión. Perdón, creía que eran 4, pero vienen a mi mente también y estoy pensando, es sirviendo junto a Él según nuestros dones en la iglesia, ¿no es cierto? Con humildad y disposición, no en conflicto con tu esposo, que es el pastor, sino que sea con humildad y con disposición, porque muchas veces, hermanas, empieza eso, ¿no? Que tú tienes esos dones, pero te llamó a ti, pero esto, lo otro, aquello. Dios nos ha dado dones espirituales, como María Cristina leía en el primer versículo, empezando este programa, también como esposa de pastor, y podemos apoyar en la enseñanza y dar nuestros dones en el discipulado de mujeres, en la hospitalidad, en la consejería bíblica. Primera de Pedro 4:10 nos dice, como uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces somos parte de la iglesia local. Entonces nosotras debemos de dar nuestros dones y talentos. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y eso es bien importante, de todo lo que estamos haciendo nosotras, fuera de que primeramente somos hijas del Señor, somos siervas de Cristo con dones. El Señor nos ha llamado a ser la esposa y seguir siendo esta sierva, ¿no? Y Gálatas 5:13 nos dice, sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, tenemos tanta referencia bíblica en poder vivir de acuerdo como una sierva del Señor, como una esposa de pastor, que debemos de tener en cuenta todo esto que nos dice la palabra. Guardando su testimonio y siendo ejemplo para otras mujeres. Aunque me encanta el título que se colocó en esta serie, ¿no es cierto? Invisible, ¿cierto? Pero no somos tan invisibles porque todo el mundo está en el foco, la esposa del pastor, ¿no es cierto? Entonces nuestro comportamiento depende de cómo nosotros vivamos nuestra vida espiritual y debe ser un comportamiento humilde, debemos de ser mujeres piadosas, debemos de
de reforzar con sabiduría ese testimonio para nuestro esposo como pastor y del evangelio, primeramente de Jesucristo. Entonces, 1 Timoteo 3:11 nos dice: asimismo las esposas sean serias, no calumniadores, sobrias y fieles en todo. Entonces, que podamos cumplir esto, ¿no es cierto? Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que seamos esa luz, aunque muchas veces somos invisibles para otra cosa, ¿no es cierto? Somos visibles para otras cosas, pero que realmente brille la luz del evangelio en nosotros. Eso es lo más importante, eso es lo que debemos de llevarnos. Y como séptimo, ayudándolo a evaluar decisiones ministeriales con sabiduría. Recuerde que somos hermanas en Cristo, y cuando nos piden un consejo, nosotras debemos de dar ese consejo sabio. ¿Y cómo vamos a dar un consejo sabio? Cuando somos mujeres que meditamos en la palabra de Dios, porque no vamos a dar consejos de acuerdo al mundo o lo que me dijo mi otra hermana, sino de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y déjeme decirle, Dios nos usa o para bien o para mal, siendo esposa de pastor. Para un consejo piadoso y equilibrado es que debemos de orar, porque Él está en casa, Él nos va a venir a preguntar algo, y que nosotros podamos ser esas mujeres que demos sabiduría, un consejo sabio. No que van a hacer lo que nosotros le digamos, ojo con eso, sino que Él pueda escuchar ese consejo y recibir consejos de otra persona. Proverbios 16:23 nos dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, que podamos añadir gracia a los labios siendo mujeres sabias. Y por último, siendo una fuente de consuelo en tiempos difíciles, hermana, que son muchos. Déjeme decirle, este barco tiene muchos tiempos difíciles, pero lo más importante, recordándole su identidad en Cristo. Cuando Él enfrente oposición, que la va a enfrentar, o como familia la vamos a enfrentar, desánimo, críticas, como esposas debemos ser ese canal de consuelo que Dios nos ha llamado a ser. No un canal de confrontación, no un canal de competencia, sino un canal con palabras sazonadas con la palabra. Muchas veces, el pastor carga emocional y espiritualmente cosas grandes, y nosotras como esposas podemos recordarle el valor que está en Cristo, no en los resultados, que debemos de seguir, de que Él debe seguir siendo fiel igual que nosotras. De que Eclesiastés nos dice 4:9, mejor son los dos que uno, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Y 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios de toda consolación. Esta respuesta fue larguita, pero era en esencial dar estos punticos, mis amadas, muy importantes. Sí, maravilloso es justamente el hecho, Liliana, de poder compartir mientras tú dabas a conocer estos puntos que son tan importantes. Pensaba en que si bien el pastor puede recibir apoyo incluso de otros pastores en cuanto a lo mejor la dirección que necesita con respecto a algún problema, pero la parte emocional solamente la esposa la conoce. Amén. Solamente la esposa puede tener esa parte donde él se pueda sentir refugiado. Obviamente el Señor también está presente, pero esa parte yo creo que nadie más la puede ocupar sino la esposa, y para eso la esposa también tiene que estar guiada por el Señor y dirigida por el Señor en cuanto al consejo, en cuanto al ñuño, como digo yo, el regaloneo que el esposo necesita en tiempos de dificultad. Y en eso damos gracias al Señor. Parte fundamental también creo que es la iglesia, que pueda estar apoyando a sus pastores en cuanto a la oración. Estaba buscando acá justamente una palabra que aparece en Hebreos, donde la Nueva Traducción dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, o más bien en tiempo presente, que les enseñan la palabra del Señor. Y acuérdense no es solamente el consejo, sino que también yo creo que tiene que ver como acuérdense y oren, porque la palabra del Señor también nos dice que debemos orar los unos por los otros, por quienes están en eminencia. Y las autoridades de afuera, por cierto, también son gobernadores, pero dentro del templo, dentro de la congregación, el líder esencial, si bien es el Señor, pero también el pastor necesita mucho de esa oración de la congregación y el apoyo también hacia su esposa, la oración hacia su esposa, para dar ese apoyo necesario e importante que puede también bendecir y ministrar la iglesia, porque
lamentablemente, cuando no se encuentra el apoyo, hay una tentación ahí de buscar el apoyo en otro lugar. Y eso también Así es. no debe ser, no debiera ser, pero sin duda si no encuentra el apoyo necesario, ayúdeles el Señor, ¿no? Podemos Amén. decir también y consultarte, ya que estamos hablando íntimamente de la esposa del pastor, ¿en qué áreas específicas de la iglesia participas y cómo estas contribuyen ahí justamente para la edificación de ella? Bueno, las esposas de pastor, como lo hablamos anteriormente, tenemos nuestros dones y talentos y podemos participar en muchas áreas en una forma activa, piadosa y edificante, ¿no es cierto? Y no podemos también como llevar a todas las esposas de pastor con los mismos dones. Todas las esposas de pastor deben ser así, 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 tener estos dones así, así, así. No, nosotros tenemos que como iglesia ser sabios también eso, porque me encantó que en la otra pregunta tú estabas comentando como iglesia, ¿no? También debemos de orar por nuestros pastores, por la esposa del pastor, y como iglesia también no debemos de centrarnos en que la esposa del pastor tiene que tener estos dones, sino que el Señor nos ha dado dones diferentes a todos, ¿no es cierto? Entonces, aunque no siempre tiene un título formal la esposa del pastor, no lo vemos tampoco en la Biblia, ¿cierto? Su influencia y servicio son fundamentales. Su influencia y servicio son fundamentales en parte de la iglesia y podemos estar en áreas específicas de participación, contribuyendo bíblicamente. El discipulado para mujeres es grande, ¿no es cierto? Como esposa de pastor tenemos una posición única para discipular. ¿Por qué? Porque estamos ahí. Muchas veces empiezan iglesias, las hemos empezado mi esposo y yo de cero. Empezando a predicar el evangelio y vienen nuevos creyentes, ¿cierto? Ahí vienen mujeres. Entonces, discipular, guiar a otras mujeres con sabiduría, con humildad, con amor. Eso es importante. Tito 2:3-5, que lo hemos dicho en varios, en el programa anterior, ¿no es cierto? Y cuando estuvimos hablando de Tito en otra serie que me invitaron, las ancianas enseñan a las mujeres, a las jóvenes, a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, tenemos el discipulado de mujeres, la evangelización, tenemos la consejería bíblica. Hermanas, esto es tan fundamental. Una de las cosas es que yo motivo mucho a las esposas de pastor a prepararse cada vez más en la palabra. El Señor nos ha mandado a que nos aconsejemos unos a otros, ¿no es cierto? Esto no, a uno nos ha mandado, a mí, ese don de consejería y de seguir estudiando, pero somos parte de la iglesia local. Entonces, muchas veces las mujeres buscan consejo de otras mujeres, ¿no es cierto? En lo cotidiano podemos estar tomándonos un café y digo, ay, te quiero comentar, ¿por qué no me aconsejas esto? Me estoy pasando por esto, ¿no es cierto? En la vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, la esposa del pastor puede usar la palabra para ayudar en tiempos de crisis y decisiones de las personas. Entonces, Proverbio 25:11 nos dice, el consejo oportuno es precioso como manzana de oro con figuras de plata. Entonces, la misma palabra nos lo lleva. Oración intercesora, participar en grupos de oración, hermana, participar leyendo la palabra uno a uno y orando, especialmente por el liderazgo, orando por el liderazgo, las familias, el crecimiento espiritual de la iglesia. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, debemos de clamar al Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo acompañar a estas hermanas a ser mujeres de intercesión, mujeres de oración? Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La hospitalidad, hermanas, que podamos abrir nuestro hogar, ¿no es cierto? Abrir nuestro hogar, nuestro corazón para servir a miembros de la iglesia, visitando los líderes, visitando las hermanas. Una de las cosas que se dio mucho en Panamá, en la plantación de iglesias, que como era una ciudad que todo el mundo vivía tan lejos, ¿no es cierto? Nosotros no se podía tener tiempos en la semana porque todo el mundo vivía lejos de la iglesia, pero sin embargo nuestro hogar
fue un hogar donde se abría la casa, yo cocinaba y venían, teníamos una lista y venían hermanos y así hospitalidad, discipulábamos, conversábamos. Entonces debe ser un lugar de hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 nos dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Esto es bien importante, ¿no es cierto? No haber murmuraciones ni de parte de la esposa del pastor, ni de parte tampoco de la iglesia que va a esa casa a empezar a decir, ay, pero mira cómo tiene esto, ay, pero no sabe cocinar, ¿no? Creo que eso debemos de cuidarnos. El apoyo en la enseñanza bíblica a niños. Estamos ahí colaborando en las clases bíblicas, escuelas dominicales, grupos pequeños. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Colosenses 3:16. El ministerio de la consolación y cuidado, hermanas. La iglesia es un hospital espiritual. Eso es lo que es la iglesia, ¿no es cierto? Un hospital espiritual. Unos están en cuidado intensivo, otros están en urgencias, otros están caminando un poquito mejor, pero realmente tenemos que brindar ese apoyo a quienes sufren, a quienes enfrentan pruebas, y mostrar compasión, esperanza con el evangelio. Romanos 12:15 nos dice, llorad con los que lloran. O sea que como esposa de pastor también debemos de tener abierto nuestro corazón para tener ese cuidado, esa consolación. También el Señor nos usa en apoyo administrativo y organizacional. En las iglesias pequeñas, yo misma he tenido que, cuando hemos plantado iglesias, yo soy contador público, he podido ayudar a mi esposo en la parte de cómo organizar, ¿no es cierto?, la iglesia. La esposa del pastor a veces colabora en eventos ministeriales, en comunicación, o sea, hay tanta cosa para hacerlo. Dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. O sea que podemos usar esos dones y talentos de las esposas de pastor para la iglesia. Y por último, el testimonio público de una vida piadosa. Nosotras, la manera de vivir es un ejemplo para la congregación, especialmente para las mujeres jóvenes. Sabiduría para cuando hay que callar, sabiduría cuando hay que hablar, sabiduría que no tenemos que estar en todos los ministerios, sabiduría donde orar por sabiduría, dónde estar y dónde no estar. Amén. Bueno, Sí. a través de lo que te he venido escuchando, Liliana, y expresando cómo es una esposa de pastor, me doy cuenta de que a la vez nosotros, como miembros de la iglesia, de la comunidad, tenemos como una segunda familia en lo que es la iglesia. Es nuestra segunda familia. Tenemos la familia de nuestro hogar y también tenemos la familia de la iglesia. Y en la vez pasada me recuerdo que estuvimos hablando, una de las preguntas era ¿qué desafío y expectativas inesperadas enfrentaste al convertirte ahí la esposa de pastor? Entonces, yo creo que uno de estos desafíos también es estar también preocupada de la iglesia, tanto de la familia de la iglesia, tanto de la familia también de la casa. No despreocuparla, porque tú misma estabas hablando y aconsejando también este versículo de la mujer sabia, de edificar bien su casa, porque con las manos la derriba. Y esta pregunta va apuntada para allá, Liliana, porque yo quiero saber cómo equilibras tú tu apoyo que das en la iglesia, tanto con las responsabilidades también que tienes en el hogar. Bueno, excelente pregunta. Y es una pregunta que déjame decirte, que se hace mucho, especialmente las esposas jóvenes me hacen esa pregunta. Y una de las cosas que yo le digo, mientras nosotras no pasemos ese tiempo con el Señor, no vamos a tener sabiduría. Nosotros, el Señor dice en su palabra que pidamos sabiduría y conocimiento, Él nos la da abundantemente y sin reproche. Entonces, primeramente ser una mujer que está en la palabra y en la oración, ¿no es cierto? Pero equilibrar el servicio de la iglesia con las responsabilidades del hogar realmente es difícil, pero no imposible con el Señor, porque con el Señor todo es posible, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos ofrece principios claros que nos ayudan a mantener esas prioridades en orden.
sirviendo con gozo en ambas, ¿no es cierto? En ambas esferas, porque eso es lo bueno y lo importante. No es que estemos gozosas en el hogar, pero descontentas en la iglesia. O lo contrario, descontentas en el hogar, pero contentas en la iglesia. Entonces, ese equilibrio, primeramente, recordando que el hogar es mi primera responsabilidad. ¿Ok? Es muy importante eso. Y no importa en qué etapa estés en tu vida. La escritura enseña que el cuidado del hogar y la familia es una prioridad para la mujer. Especialmente también somos ejemplo para otras mujeres. Entonces, esto que no significa que no voy a servir en la iglesia, pero también va de acuerdo a etapas de la vida. Y lo comentábamos, María Cristina, en el programa anterior. Yo hoy no tengo hijos en casa, ¿no es cierto? Pero eso no significa que yo voy a tener mi casa patas arriba y me voy a dedicar solamente a estar en la iglesia o cuando vamos a plantar la iglesia. No, mi llamado como mujer es guardar y cuidar mi hogar primero, ¿no es cierto? Que sea un manantial de bendición para mi esposo, para mí también. Entonces, recordar eso, que la palabra misma nos dice que la mujer sabia edifica su casa, como Proverbios 14:1. Primero, como lo decía María Cristina, la familia, ¿cierto? Primero está mi familia aquí en el hogar y está mi familia de la iglesia. Y es así, vamos a servir a la iglesia como una extensión del hogar. Entonces, si nosotros primero tenemos esa responsabilidad, recordando nuestra primera responsabilidad de casa, nosotros muy fácilmente vamos a poder servir a esa iglesia, a esa extensión de familia, porque son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, una de las cosas importantes que he vivido yo es recordar siempre que mi iglesia no es competencia con mi hogar, que es mi familia extendida, ¿no es cierto? Por eso llamamos hijos espirituales. Por eso, igual cuando estamos plantando, estamos en la iglesia, yo invito a comer y también compartimos cocinar juntos, como lo hago con mis hijas físicas, ¿no es cierto? O mi esposo con el hijo varón, compartir cosas con los varones. Entonces, no debe ser competencia, sino complemento. Esto es muy importante. Nuestra familia, nuestra extensión de la iglesia, que es la iglesia, debe ser complemento. Muchas veces las actividades de la iglesia pueden incluir a nuestros hijos, ser una oportunidad de discipulado familiar. Y Josué 24:15 nos dice, y si yo en mi casa sirviéramos al Jehová, ¿no es cierto? Hacerlo de esa manera. Tercero, viviendo con sabiduría en el uso del tiempo. Eso es importante. Creo que nosotros hay veces fallamos en eso, en no tener una agenda, ser intencional en nuestras agendas, cómo nosotros vamos a tener sabiduría para vivir cada día, ¿no es cierto? La buena administración del tiempo es esencial, hermanas. Tanto si eres esposa de pastor como si no eres esposa de pastor, ¿no es cierto? Es para todo creyente. Entonces, una esposa de pastor necesita discernimiento para saber cuándo decir sí o cuándo decir no, según las estaciones de la vida. Un ejemplo aquí que les puedo platicar. Me encantan los niños. Yo hubiera querido tener 10 hijos, pero el Señor mandó los que tenía que mandar. Pero saben que siempre cuando tenía mi niño pequeño, el ministerio de oración y el de los niños era mi ministerio. Conversaba con las hermanas y era parte del ministerio de mujeres, pero estaba más enfocada en mi escuela bíblica, vacaciones, la escuela dominical y todo. Hoy en día, esa parte yo no la hago. ¿Por qué? Porque tengo la fibromialgia, hay veces me duele hasta el pelo, ¿no es cierto? Entonces ya no puedo estar en una clase con niños de 2 y 3 años, 8 niños, como lo hacía anteriormente, ¿no es cierto? Entonces ya el Señor me ha llevado a otras etapas. Ya entonces estoy en discipular mujeres, en la oración, en la administración, con esposas de pastor. Entonces hay que vivir con sabiduría, la administración de los dones y talentos de acuerdo al tiempo y las etapas que Dios nos da. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces también tener discernimiento en eso, delegando y pidiendo ayuda cuando sea necesario. Amadas, una de las peores cosas que a veces no decimos, ayúdenme, ¿no es cierto? Porque somos esposas de pastor, ¿no es cierto? Entonces creo que nosotras debemos delegar también.
No tenemos que hacer la superwoman que todo lo hacemos en la iglesia. Tenemos que discipular a otras, caminar con ellas y colocarlas y saber que se van a equivocar, porque así aprendimos nosotras también y que Dios va a trabajar con ellas. Entonces, aprender a delegar. Manteniendo una vida espiritual fuerte, eso lo hablamos al principio, ¿no es cierto? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y modelando a Cristo en el hogar y en la iglesia. Ese equilibrio se logra cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, en ambas áreas. La esposa de pastor no tiene que elegir entre uno o otro, si el hogar o la iglesia. Son los dos, porque da a reflejar a Cristo en todo. Proverbios 31:30, y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gloria al Señor por lo que Dios está brindando y agradeciendo mi hermana por este tiempo de poder compartir. Y en este caso específicamente estamos hablando un poquito acerca de los pilares de la iglesia. Y considerando esto, Liliana, ¿tú podrías ayudarnos ahí con la última pregunta? Porque ya se nos va el tiempo. Wow. Sí, se nos hace muy cortito. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a otras esposas de pastores sobre su papel en la iglesia? ¿Qué mensaje? Wow. Es una pregunta excelente. Un mensaje para ti como esposa de pastor. Tu papel es valioso y eterno. Eso es importante. Tu papel es valioso y eterno. Como esposa de pastor, no hay un título humano, ¿no es cierto? Como el título que está en la Biblia, el pastor. No, nosotras no tenemos título, pero es una asignación divina. Y por algo el Señor te ha llamado a ser esposa de pastor. No estás a la sombra de tu esposo. Ojo con eso tampoco. Muchas veces esposas de pastor me han dicho, es que estoy a la sombra de él. No, tú no estás a la sombra, ni eres una figura decorativa tampoco. Eres una mujer ayuda idónea, una sierva fiel y una influencia poderosa para la iglesia, tu familia y el reino. Así que si tuviéramos más tiempo, podríamos abundar, no sé cuánto me queda, Nilda, María Cristina, para abundar en este tema, pero esa sería como la idea central. Bueno, ya no queda casi nada. Yo creo que lo dejaríamos para una próxima oportunidad en donde puedas ondear igualmente y puedas explayarte con el tema de que es la esposa de pastor. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos comentado en el día de hoy, y que todas aquellas hermanas que están escuchando no digan, este mensaje no fue para mí porque yo no soy esposa de pastor, sino que también como esposas de esposos que no son pastores, tienen otros cargos, son líderes de otros ministerios, también debemos cumplir la misma función, ser ayuda idónea, apoyos para ello en tanto emocional, contención, de oración, ayuda bíblica igual. Tenemos ese rol nosotros. Y antes estuvimos hablando también con Nilda, tuvimos una conversación acerca de las mujeres, cómo debemos conducirnos nosotros y cómo debemos actuar. Y es de edificación para nosotros, Liliana, de poder escucharte y poder saber también, y poder estar ahí también al frente junto a ustedes en tanto en la oración, ayudarles también para que el Señor pueda contener sus vidas y pueda seguir ministrando también sus vidas como lo han hecho hasta ahora. Así que, Liliana, gracias te damos por este espacio que nos das tú también, consejos muy buenos, de mucha edificación, como decía, de mucha bendición para nuestras vidas, y bueno, que seamos mujeres idóneas, que podamos llevar ahí también nuestro hogar, que sea nuestro primer ministerio, poder enfocarnos ahí en nuestros esposos. Muchas, yo sé que a lo mejor no tienen esposos cristianos o sus hijos no son cristianos, pero enfóquense en ellos. Oremos, ¿no es cierto, Liliana? Oremos por ellos. La oración es eficaz, es justa, es poderosa. Así que tenemos la herramienta ahí en nuestras manos y podemos hacerlo. Así que gracias, Liliana, por esta oportunidad, por este tiempo entregado para dar justamente ese mensaje para cada una de las hermanas y amigas que nos escuchan.
Gracias a ustedes, mis amadas. Siempre el tiempo nos queda corto de tanta bendición de que tenemos, que las tres podemos compartir. Y de verdad, María Cristina, como tú decías, aún para aquellas que no tienen un esposo pastor, es un llamado para todas nosotras, ¿no es cierto? Andar en los pies de Cristo y ser modelo de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, siendo mujeres casadas o no, pero siendo fiel a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así es, y no sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotras en el futuro. Amén. Así que por lo tanto es importante y necesario el considerar que todo esto, como tú bien decías, es una serie especial para esposa de pastor, pero también para cada mujer que desea prepararse al servicio al Señor. Y eso es necesario también de tener en cuenta. Así que, amadas, ánimo en el Señor, la paz del Señor les rodee, y agradecidas del Señor también por este espacio. Muchas gracias, Liliana, por compartir para con nosotros este tiempo especial donde sabemos que somos edificadas por la palabra del Señor, y también agradecidas por el tiempo que tú inviertes también para aconsejarnos y para bendecirnos. Amén, bendiciones, mis amadas. Así es, esto fue Entre Mujeres. Entre Mujeres. Bendiciones. Si quieres volver a escuchar este programa, encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.